mi nombre es María Llanos, colaboro con Yulex prácticamente desde el inicio, soy una estrecha colaboradora. Em, Trabajo en temas de formación y acompañamiento también a organizaciones y movimientos. Y particularmente estoy conectada con la idea de organización comunitaria, desarrollo comunitario, por el trabajo que hice en mis vidas anteriores en la Cruz Roja, trabajando con comunidades en diferentes partes del mundo y en España en los últimos años con un proyecto de desarrollo comunitario en el entorno rural en Granada, trabajando con personas migrantes y agroecología, formación, etcétera. Cuento un poquito esto también porque quizás traiga algún ejemplo de ese proyecto. Em, lo que voy a hacer en esta breve sesión es intentar ofrecer un marco, una definición desde la que trabaja Yulex, la organización comunitaria transformadora, y vamos a ver algunos de los elementos, competencias básicas para el desarrollo de este trabajo. Como tengo, ¿cuánto tiempo tengo? Me gustaría saberlo porque ahora mismo estoy un poco descuadrada con los tiempos. Hasta y cuarto sería ideal. Te puedo Hasta el avisar, hay cuarto, 10. pero necesitamos un tiempo para preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, hasta y media pueden hacer Ah, preguntas y respuestas. perfecto, gracias. Pues voy a intentar ofrecer digamos, este arco. Y luego vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas y en la tarde vais a profundizar en algunos de los aspectos, digamos, más centrales. Liderazgo y participación, estrategia, diversidad y alianzas y poder. Muy bien, de todas maneras, si alguien tiene una pregunta aclaratoria, por favor, levantar la mano y mis compañeros podrán atenderos y así puedo aclarar en el momento. Muy bien. Pues coincidimos bastante con la definición, como habéis visto, de Williams, ¿no? Conectando las luchas actuales y cotidianas con una transformación estructural de las condiciones básicas de las personas. Un proceso de liberación, digamos, ¿no? Y este proceso, digamos, de liberación, de trabajar desde de las problemáticas cotidianas, la protección del río, intentar impedir que pongan una red eléctrica en nuestro valle, la lucha contra el fracking dentro de una región, cualquiera que sea esa lucha, la organización transformadora conecta con una visión de cambio estructural, de reto de esas dinámicas de poder, de esas condiciones de poder. ¿Y cómo se hace esto? A través del desarrollo del liderazgo comunitario y construyendo poder colectivo. Por lo tanto, transformación social e individual hacia la liberación y transformación de las condiciones estructurales de los sistemas de opresión. El vehículo, la construcción de poder colectivo y acción colectiva. Los ingredientes necesarios y esenciales, el empoderamiento, tener visiones que nos anclen en el futuro, a las que las personas se puedan sumar, visiones empoderantes y transformadoras, y trabajar mucho la confianza. El rol del organizador comunitario es esencial, como podéis ver, ¿no? Porque es la persona que va tejiendo, que va construyendo, que va, digamos, creando, acompañando en el camino. Eh, pero es invisible. Cuanto más invisible, mejor estamos haciendo el rol. Porque parte de nuestro rol es construir ese poder colectivo, ¿no? Muy bien. Em, por tanto, una de las cosas que es importante que tengamos en la cabeza como organizadores es, tenemos que prestar atención tanto al objetivo, la misión, los objetivos, el proyecto, los resultados, la campaña, la acción, la actividad. Eh, Fundamental cómo lo hacemos, que estos son los procesos, cómo desarrollamos procesos que sean participativos, que sean inclusivos, donde se tomen acuerdos compartidos, ¿no? De manera que vayamos construyendo em,
que vayamos construyendo el camino como, según vamos haciéndolo. Proceso es fundamental. Y luego tener en cuenta las relaciones. Como decía antes también mi compañera Neus, em, es fundamental prestar atención a las emociones, a la intuición, em, porque es un aspecto central del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De esta construcción de confianza, construcción de relaciones personales, construcción de una buena calidad de comunicación y escucha para poder ser resilientes y caminar largo y juntos, ¿no? Bueno, también hemos hablado un poco del poder y esta idea del poder colectivo. Em, Al final, bueno, el poder colectivo es esta idea de agencia, ¿no? De cómo podemos trabajar juntos eh, para poder transformar condiciones, ¿no? Creo que incluye también, o sea, dentro de esto podemos hablar de, no solo hay que trabajar la capacidad de las personas para unirse, para tomar acciones colectivas, sino también la capacidad de las personas de entender que el cambio es posible, ¿no? Este aspecto también psicológico. A ver, detrás de la idea de poder de este poder colectivo, están las cooperativas, las asociaciones de vecinos, las alianzas, las coaliciones. em, es bastante, digamos, bastante común, pero es importante, creo, mencionarlo. Y otra cosa que me parece importante destacar es como organizadores y dentro de nuestras comunidades vamos a encontrar con personas con diferentes privilegios, con diferentes necesidades, con diferentes capacidades. Es importante que podamos poner nuestro poder y nuestro privilegio para favorecer para favorecer procesos colectivos y no solo eso, sino para favorecer que las personas más vulnerables tengan su voz y espacio. Decirme si voy muy rápido, porque yo tiendo a hablar rápido. Em, y si es así, por favor, que mis compañeros me lo indiquen. No me voy a entretener ahora en esto, pero ahora vamos a pasar a ver un poco cuáles son las competencias básicas que podemos desarrollar como organizadores. Como hemos dicho, es fundamental trabajar hacia una visión transformadora, construir colectivamente una visión que sea clara, que sea fuerte, que sea compartida y que sea adaptativa. Em, Y que como digo, incorpore esa reflexión sobre las condiciones, las dinámicas de poder, los sistemas que influyen a la comunidad. De alguna manera, el proceso que generamos como organizadores muchas veces partimos pues de una problemática, digamos, una amenaza, ¿no? Pues como he dicho antes, unas torres. Tenemos que luchar por el precio de las naranjas y los limones que están bajo el precio de recogida. Eh, queremos luchar contra el fracking dentro de nuestra región. Queremos luchar contra una ley a través de movimientos de la agroecología que promuevan productos ecológicos. Partes de una amenaza muchas veces. O simplemente partes de la idea de queremos volver a dinamizar espacios como las asociaciones vecinales, como el teatro del barrio, el teatro del pueblo. Em, Partimos de eso y, y nos proyectamos hacia esa visión transformadora y en ese camino vamos construyendo por qué pasan las cosas, cómo nos pasan, qué actores están involucrados, ¿no? Que es lo que luego nos lleva a definir estrategias y a definir procesos y acciones. Algunos elementos, como destacaba Gans, y que yo creo que hoy en día hemos descubierto la importancia de la narrativa, ¿no? Del contar historias, de vincular los valores personales, la historia personal, lo que me pasa a mí, con lo que le pasa a la comunidad, con la visión de cambio. Cuando estamos trabajando en construir este tipo de procesos, es muy importante que nos enfoquemos al futuro, que no es el momento de enfocarse en las problemáticas, sino en la visión, en lo positivo, en lo que queremos alcanzar. Es muy, ¿cómo se dice?
habilitante construir puntos comunes. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué vemos en común? Pero también acoger la diferencia para que estos horizontes que estamos creando digamos que sean expansivos suficiente como para que la gente se sienta representada, ¿no? Y se sienta escuchada. Los horizontes son muy claros, pero son muy lejanos y son muy amplios, ¿no? Esta metáfora del horizonte creo que es importante, o a mí me ayuda. Y involucrar a las personas, obviamente. Como hemos dicho, la participación no es una opción, es una necesidad, como ha dicho la compañera Neus. Hay algunas herramientas que no me voy a entretener ahora en desarrollar, pero que os pasaremos información. Y aquí tenéis una foto de un proceso que hice con una comunidad en el que, bueno, comenzamos a mapear la comunidad que tenían, cuáles son los recursos que tenían, cuáles son los activos. Pues pintaron el río, diferentes casas. Creo que este mapa lo hicimos con los niños, el colegio es súper importante y entonces se representa mucho más grande. Y de ahí construimos cuáles son las fortalezas, las oportunidades, los resultados y de ahí creamos una visión de una comunidad de futuro, ¿no? Por ejemplo. ah, Bueno, ya he hablado un poco de esto, ¿no? Una vez que empezamos a trabajar con las personas para entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Cuáles son las condiciones de la comunidad, cuáles son las problemáticas que ocurren, cuál es el contexto en el que nos encontramos, cuáles son los recursos que tenemos. Todo este proceso de comprenderse, de la comunidad comprenderse, es este proceso de aprendizaje y de escucha. Para mí el cambio radical que ofrece, em, digamos, aproximaciones como enfoques, perdón, como la acción, investigación participativa o la educación popular radical que está en el centro de cómo entendemos este proceso, es que pone, los expertos son las personas de la comunidad, las personas de los movimientos, el vecino, la vecina, el agricultor, agricultora. em, Son los expertos en sus condiciones. Por tanto, el análisis, la reflexión y la acción tiene que partir de las personas. Y nosotros como organizadores, incluso a veces también podemos traer algún experto, tiene que ser facilitadores de esos procesos de análisis y de reflexión, de diálogo y de construcción. Em, sí, creo que quería decir algo más, pero bueno, creo que queda. ¿Y por qué es una visión radicalmente diferente? Porque no, no es el experto que viene de la ONG, ponte, o de la organización comunal, el líder que viene, analiza, desarrolla un proyecto y luego lo implementa, sino que se hace en el núcleo de la comunidad. Como digo, acción, investigación participativa. Esto es una herramienta fundamental. Educación radical popular de Paolo Freire, una tradición, mm, bueno, la tradición desde de donde emerge este cambio de enfoque, digamos. Teatro de la Oprimide es una herramienta muy visual, muy encarnada, que nos permite además también trabajar muy bien con personas que quizás tengamos diferentes capacidades, digamos, lingüísticas, ¿no? Si quieres trabajar con personas migrantes, el teatro, todo lo que sea, utilizar otros medios que no sean simplemente el sentarse a discutir, es muy, digamos, empoderador también, ¿no? Y hay un montón como DAFO, líneas de tiempo, escenario planning. Hay muchísimas metodologías, pero lo que queríamos dejar aquí marcado es el cambio de enfoque y, digamos, el approach, sí. Bueno, aquí quería poner un ejemplo. La Bolina, este proyecto que desarrollé, que fundé con otras personas en los entornos rurales de Granada, en el sur, era un proyecto que trabajábamos en repoblación rural, desarrollo comunitario, empoderamiento rural con personas migrantes. Queríamos crear medios de vida sostenibles a través de la agroecología, generábamos también proyectos, digamos, hicimos un pequeño emprendimiento de venta de productos ecológicos, trabajamos con productores locales, eventos de formación, etcétera. Lo que hicimos para desarrollar este proyecto es que
preguntamos dentro de todos nuestros actores, y los actores nuestros son las personas migrantes, otras ONGs, las personas que compran las cestas ecológicas, tiendas ecológicas, em, mm, bueno, y vecinos y vecinas del pueblo donde nos habíamos ubicado. Pedimos que personas de estos grupos formáramos un grupo motor, de tal manera que pudiéramos ir analizando y reflexionando sobre qué es lo que está haciendo el proyecto y hacia dónde va y si está y si está em, como atendiendo las necesidades y las visiones de futuro de los actores involucrados. Y este grupo motor lo que se encargaba era de construir, digamos, esos procesos colectivamente. Luego realizábamos focus groups, entrevistas con los otros, digamos, actores, ¿no? Con las personas migrantes, con la persona que era de una ONG, pues con las otras ONGs. Y de ahí vamos construyendo, digamos, el proceso la estrategia del proyecto, ¿vale? Contando con todos los actores que formaban parte o que estaban impactados por el proyecto que nosotros estábamos desarrollando. Espero que ayude a clarificar. Muy bien, me gusta. Muy bien. Voy a respirar un poquito. Espero que esté cayendo bien y por favor decirme si hablo demasiado rápido. Otro elemento central, la construcción de liderazgos y construcción de líderes y de liderazgo colectivo. Como decimos, esto es una competencia fundamental del organizador transformador. Em, de nuevo, volvemos a este cambio del líder no como héroe, como persona de referencia, como persona que ejecuta, como persona que toma decisiones, carismática que tira para adelante, que sí, pero, pero cambiamos a esta modalidad del liderazgo como host. Es que no sé cómo traducir esto en español. Como una persona que facilita, como facilitador de procesos, ¿no? Y este es un cambio fundamental, porque como veis en esta foto, el líder aquí es muy visible, en esta otra foto, el líder, digamos, es invisible. Un profesor mío hablaba de em, que en nuestro trabajo es el arte de lo invisible. Porque es facilitar procesos, es hacer emerger la inteligencia colectiva, es distribuir información y generar relaciones, estimular la participación real y significativa, porque este es un tema que trabajaréis en la tarde que es muy importante. ¿Qué es participación? ¿Qué procesos de participación estamos generando y qué están consiguiendo? Sí que también os pasaré información sobre diferentes enfoques que se han ido dando en el desarrollo comunitario sobre participación. Desde una participación más utilitarista, necesitamos que las personas participen para ejecutar este proyecto, a una participación em, como fin, que de alguna manera, o sea, el fin es el empoderamiento de la comunidad, no la ejecución del proyecto y una participación más integral que entiende que debido a la complejidad que tenemos hoy en día, la participación es una necesidad, como decía la compañera. Estimular la participación, ofrecer los recursos y procesos necesarios para que la comunidad florezca. Muy bien. Em, Uno de los modelos más interesantes para generar líderes es el modelo del copo de nieve. Dentro del trabajo de Gans, que os pasaremos links por lo menos para que podáis mirar si queréis, dentro del trabajo de Gans se desarrolla o emerge este modelo. El modelo, os voy a decir cuáles son las condiciones fundamentales. Lo que pretende el modelo es que se vaya como, digamos, como de una forma fractal, de una forma como copos de nieve, que se vaya generando poder dentro del movimiento, ¿no? Y que y se vaya expandiendo. Elementos fundamentales. Es una estructura radial, como veis en la foto, y se centra en equipos pequeños. Por ejemplo, nosotros realizamos una campaña para la protección del río dentro del valle, de nuestra comunidad, de donde yo trabajaba en Granada.
Entonces, lo importante es que teníamos unos materiales muy concretos sobre las campañas que queríamos lanzar. ¿Cuál es el mensaje, la narrativa? Súper claro, que no se confundiera. Y otro, el propósito común, o sea, ¿a dónde queremos llegar? No solo queremos proteger el río, sino que además queremos desarrollar una comunidad transformada, resiliente, con una economía local potente, un ejemplo para España. Em, por tanto, nos venían compañeros de otros pueblos que decían, oye, a mí me apetece meterme en esto y yo quiero desarrollar un grupo, un equipo pequeño para hacer campañas en nuestra zona. Pues bueno, nosotros le dábamos los materiales y ellos y ellas se encargaban de desarrollar, digamos, la estrategia. Muy importante, una flexibilidad estratégica. Si tenemos una narrativa común y un propósito común, una flexibilidad estratégica. ¿Por qué? Porque permite a las personas adaptar a su contexto, porque empodera, si tú puedes generar, digamos, acciones y tienes esa capacidad, digamos, de ejecutar, ¿no? En tu pequeña comunidad, pues es empoderante. Y además genera innovación en toda la red, porque si de repente alguien ha hecho una acción ha sido muy exitosa, pues eso a través de información se puede pasar al resto de la red. Fundamental para este tipo de desarrollo de modelo de líderes es crear programas de formación de líderes fuertes. Disculpa, voy a beber agua. E identificar aquellas personas que tienen, que se ofrecen y que quieren hacer cosas para poder apoyarles en su desarrollo, ¿vale? E igualmente, os pasaremos información, si esto ya lo conocéis, fenomenal, si no, os pasaremos información para que os sirva, si os sirve. Estrategia transformadora. Muy bien. Dentro del, como ha comentado antes la compañera Neus, uno, em, no solo tenemos que aceptar la complejidad cuando trabajamos con comunidades que no podemos predecir y controlar, como en esta imagen. La cosa no es vamos a hacer esto y vamos a conseguir esto, porque la realidad es muchísimo más difícil. Las interacciones que se dan no podemos predecir y controlar. Y tampoco el contexto en el que trabajamos es predecible y controlable. De hecho, vamos a un incremento de la complejidad, de la volatilidad, de la incertidumbre, los cambios son cada vez más rápidos y más inesperados, ¿no? Por tanto, tenemos que generar estructuras que se puedan adaptar a esta realidad. O sea, una mirada sistémica es fundamental y entender la complejidad e incorporarla. De nuevo, que la estrategia esté vinculada con esa visión a largo plazo transformadora y estructural, de cambios estructurales. Cuando los contextos son tan cambiantes, es muy importante crear múltiples microestrategias. En lugar de realizar planes estratégicos a largo plazo con indicadores y resultados inamovibles, a 5 años, yo recuerdo que hacíamos esto en desarrollo comunitario en la Cruz Roja, obviamente no tenía ningún sentido porque no era flexible suficiente como para permitirnos adaptarnos a los cambios que se estaban dando tanto en la comunidad como en los contextos, ¿no? Múltiples microestrategias nos permiten ir testeando diferentes cosas en diferentes sitios y ver qué emerge, qué funciona, qué no funciona. Desarrollar procesos participativos e inclusivos. La estrategia, en muchas ocasiones, la gente piensa que la estrategia es para aquellos, las sesudas, los sesudos, ¿no? Aquellos que se quieren sentar y... Ok, gracias. Seguramente me estaban mandando mensajes en Signal y yo no los he escuchado. Bajo el ritmo, perdón. Muy bien. Desarrollar procesos participativos e inclusivos. La estrategia no debería corresponderse a solo unas personas. Se puede generar grupos de trabajo, pero cuanto más inclusiva sean los procesos y las metodologías que utilicemos para desarrollar estrategia, más vamos a poder incorporar a otras personas.
Y con esto me refiero a lenguajes que sean inclusivos, procesos que sean... em, la sencillez no es simpleza, ¿no? La sencillez muchas veces nos permite llegar a muchos... la sencillez no es enemiga de la complejidad y de la ambición, ¿no? Entonces, procesos a lo mejor que eso, que sean, que se adapten a las personas que tenéis dentro de vuestras comunidades y que les permitan engancharse a estos procesos estratégicos. Fundamental, avanzar a la velocidad de la confianza. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones, esto se vincula con el modelo que os planteé al principio, de objetivos, misión, relaciones y procesos. En la urgencia, percibida o real, la emergencia, la escasez, hace que muchas veces nos olvidemos tanto de los procesos como de las relaciones y nos enfoquemos en ejecutar. Eh, si nos centramos en ejecutar, vamos perdiendo personas y nuestra misión fundamental, que es la construcción de poder colectivo, desaparece. O sea, estamos haciendo las cosas bien, pero no las buenas cosas. Estamos realizando las actividades, pero no estamos construyendo ese campo de transformación, ese liderazgo colectivo. Avanzar a la velocidad de la confianza es importante. Se nos olvida y muchas veces, pero es importante tenerlo en cuenta. Crear bucles de retroalimentación de información. Como hemos dicho antes, si los contextos son cambiantes, es importante que tengamos procesos a través de los cuales podamos evaluar lo que estamos realizando. En lugar de hacer evaluaciones de proyectos al año, vamos a hacer bucles mucho más cortos. Por ejemplo, en nuestro proyecto en La Bolina, cada 3 meses nos sentábamos a evaluar dónde estamos, hacia dónde queremos ir, em, qué es lo que quiere el proyecto, qué es lo que quieren los actores, ¿no? Para hacer este tipo de ejecución de proyectos, digamos, este enfoque de organización, es muy importante poner el aprendizaje en el centro. O sea, si tenemos que cambiar proyectos, no es un problema, es una capacidad de adaptación. Cambiar la cultura de poder equivocarnos, una cultura que acepte riesgos comedidos. No estoy viendo el tiempo, pero imagino que me queda poco, ¿no? Vale, perfecto, voy bien. Em, poner el aprendizaje en el centro, ¿vale? Ciclos de... no me voy a meter aquí porque creo que lo vais a ver con las compañeras de estrategia. Y de aquí ya vamos muy seguidito porque ya hemos hablado de esta idea de poner el aprendizaje en el centro, aprendizaje continuo, que sea adaptativo. Un modelo que a nosotras nos funciona mucho es el ciclo de acción-reflexión. Em, en estos bucles, digamos, de retroinformación, es importante tener en cuenta es un modelo que os puede ayudar en vuestros procesos o estructuras de aprendizaje. Generamos una acción, una campaña, hemos hecho una movilización, recogida de firmas, tenemos esa experiencia. Es muy importante que introduzcamos el concepto de reflexión. La reflexión es el mapeo de lo que ha ocurrido. Es el mapeo de lo que ha ocurrido, no de lo que esperábamos que iba a ocurrir, de los objetivos que pensábamos alcanzar, sino de lo que ha ocurrido. Digamos, los datos, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué ha pasado que no nos esperábamos? ¿Quién ha venido que no sabíamos? ¿Qué ha ocurrido que no estaba en nuestros planes? Esa reflexión. De ahí pasamos al análisis. Muy bien, ¿y esto qué significa? Y de ahí pasamos a la planificación. ¿Y entonces ahora qué hacemos? Y volvemos a la acción. Aquí os planteaba un proceso del desarrollo de nuestro proyecto en La Bolina, en el que fuimos adaptando la visión del proyecto y la estrategia. Y por último, la construcción de alianzas es fundamental, como decíamos, para trabajar temas complejos y para cambios estructurales necesitamos trabajar en alianzas con otras personas.
Y para ello necesitamos construir conocimientos, cómo crear coaliciones, cómo generar estructuras organizativas que abarquen a otras, actitudes como la solidaridad, la flexibilidad, que es muy fácil decirlo, ¿no? La compasión y otras habilidades y herramientas. Y lo mismo si trabajamos enfocadas a la construcción de un movimiento, donde nuestra comunidad se inserta en una red y se inserta en un movimiento, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por escucharme. Ahora vamos a tomarnos un minutito eh, para integrar todo esto. Sé que sabemos que es mucho, pero queríamos daros un arco. Como os decimos, vamos a daros materiales y para que podáis seguir trabajando si es que os ha servido, si es que os es útil, ¿vale? No sé si tenemos tiempo, Ila y Neus, para que con tu compañera o compañero puedas tener 4 minutos para hablar un poco sobre qué te ha llamado la María, atención. va a Ya. hablar Hila un momento antes. Ok. Bueno, sí, podemos hacer esto ahora, pero antes de que hacemos esto, una clarificación lingüística. Estamos como un poco entre tres idiomas aquí y traduciendo cosas. Cuando hablamos de organización, nos referimos a organizing, que en inglés se llama organizing o community organizing. Es para que tenéis, si conocéis estos conceptos, para que tenéis la referencia. Igual algunas traducciones que estamos haciendo son un poco, así que paciencia con eso también, que estamos como buscando palabra. Sí, creo que es una buena idea ahora tomarnos 3 minutitos como con la compañera al lado, solo hablar de las reflexiones con, que os queda después de la presentación, sabiendo que son muchos conceptos, muchas palabras y que vamos a tener tiempo después en las sesiones paralelas para profundizar un poco desde miradas concretas. ¿Vale? Entonces, 3 minutitos. Hola a todos, gracias por la presentación. Nosotras ahorita estábamos comentando aquí, bueno, yo soy de Tarragona y mi compi ahora también, las dos técnicas de Tarragona, de la comunidad Fòrums dels Barris. Y mi pregunta es, ¿he estado en alguna otra formación sobre este tipo, no? Más o menos he seguido un poco todo el tema de organizing desde Estados Unidos y Day for Bad Life, el Movement Improve Bad Life, y mi gente y como estructuras que trabaja desde esa metodología. Y lo que siempre encuentro a faltar es sostenimiento de los conflictos dentro de los movimientos sociales, ¿no? Porque pareciese que todo se habla desde el léxico, ¿no? Desde las metodologías siempre están basadas en cómo desarrollar el proyecto comunitario, el movimiento, pero nunca desde los conflictos que siempre van a existir y que eso al final siempre hace que caiga el movimiento, ¿no? Justo muchos movimientos después del boom de George Floyd, ¿no? Que muchos movimientos se crearon eh, a raíz de que fue mediáticamente, ¿no? Un momento clave después de que se crearon cayeron, porque no se pudo sostener los conflictos desde el lideraje. Y siento que me hace falta eso en la presentación. Y otra cosa que comentábamos con mi compi es el tema de cómo podemos, em, cómo el inequilibrio, ¿no? Entre este organizador comunitario y el trabajo remunerado. Porque sí es verdad que a nosotras nos gustaría que esto fuera desde la militancia, ¿no? Porque allí pues también hay roles de poder, condiciones materiales que se ponen sobre la mesa o no, y que esto a veces causa también un conflicto dentro del mismo movimiento social. ¿Cómo sostenemos y cuál es nuestra visión sobre esas dos cosas? ¿Hay alguna otra, una o dos preguntas más? Y entonces María da respuesta. ¿Vale? ¿Una aquí? Hola, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Me he quedado mucho con la idea esa de, ¿no? de avanzar desde los tiempos de la confianza. Me ha gustado mucho y me parece muy interesante, pero claro, me venía también mucho el pensamiento de decir,
avanzar desde los tiempos de la confianza normalmente no cuadra con avanzar con los tiempos de la financiación de un proyecto concreto, ¿no? Entonces, en este caso, me gustaría conocer qué estrategias proponéis cuando te encuentras con esos momentos, ¿no? De decir, vale, tenemos estos recursos concretos para estos 2 años, pero la confianza van a ser 4 años. Entonces, ¿cómo podemos ajustar estos tiempos? Gracias. Bueno, lo que ha dicho la compañera primera, el trabajar el conflicto, bueno, el conflicto es inherente al ser humano y creo que creo que tú has utilizado has utilizado, creo, la palabra sostener. em, y me ha gustado porque muchas veces la gente utiliza la palabra resolver, ¿no? Y creo que hay que aprender a entender el conflicto como una dinámica más del trabajo colectivo, y desarrollar estrategias, capacidades, herramientas, valores, que nos permitan convivir con esa tensión y también y ayudar no resolverla, pero ayudar a amasarla, a procesarla, ¿no? Colectivamente. O sea, creo que una de las habilidades, si entramos en detalle, una de las capacidades fundamentales conocimientos, capacidades y valores van orientados a cómo trabajamos el conflicto. Además, creo que uno de los problemas que estamos viviendo hoy en día es que hay mucha fragmentación, dentro de los movimientos, en la sociedad, y esto también, esta capacidad de elaborar puntos comunes y vivir y convivir con la tensión de la diferencia es algo que, bueno, es un recurso que es fundamental. Em, y además creo que has hablado de bueno, creo que esto necesitaríamos un proceso de formación de 1 año para trabajar todos los aspectos, 1 año y toda la vida para integrarlo, de lo que supone organizarnos de una manera diferente. Y, y creo que mucho de lo que ha comentado la compañera, quería hacer referencia a que esto es un cambio de paradigma. O sea, estamos hablando de relacionarnos de una manera diferente, no es entender el liderazgo y la estrategia de una manera diferente, es que implica una manera diferente de trabajar los unos con los otros, que no hemos venido desarrollando, por lo menos en esta era de la mecanización de los procesos, ¿no? En lo que todo es predecir, controlar, ejecutar, hacer, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que es un cambio de paradigma y que requiere una transformación personal necesaria para trabajar, para entender el ego, para trabajar desde la compasión, para poner la empatía, que son cosas que jamás estaríamos hablando, o por lo menos yo no estaría hablando de ellas hace 7 o 8 años, estaría hablando de estrategia, estructura. Y sin embargo ahora son elementos que son fundamentales que incorporemos y como digo, es una transformación personal porque es un cambio de paradigma y también, por tanto, en cómo nos organizamos. Y además, como decía la compañera, dentro de la formación hay que entender los procesos naturales, de los movimientos. Muchos movimientos terminan o se fracturan cuando han conseguido un éxito, digamos, ¿no? O lo que se puede entender como un éxito. Y eso ha pasado en muchas ocasiones. Em, Volviendo a lo que ha dicho el compañero sobre cómo ajustar los tiempos de la confianza. Ya. Yo creo que eso tenemos. Mucho del trabajo que hacemos es paradójico, es sostener contradicciones. Em, y no sabría muy bien cómo responder a esa pregunta, porque al final creo que hay determinados procesos que son necesariamente participativos y que deberían avanzar a ese ritmo, y hay cosas que tenemos, a las que tenemos que responder, ¿vale? Creo que lo fundamental es reconocer que lo que se ha hecho porque, aunque nuestra visión es caminar hacia un empoderamiento colectivo y hacia un trabajo colectivo, no estamos ahí todavía. Y por tanto, hay cosas a las que tenemos que ir respondiendo. Creo que abrir estos espacios de transparencia de por qué y cómo hacemos las cosas para aprender de ellas, aunque pueda suponer en algún momento, ¿no? Que la gente diga, joder, ¿tú por qué has hecho, ¿no? Una crítica? Pero poder abrir estos espacios de honestidad son fundamentales, porque
Porque como dices tú, no estamos todavía en esa visión, hay que ir construyéndola poco a poco y hay cosas que tenemos que ir resolviendo en el momento. Esto también lo veréis un poco en la participación, ¿no? Consultar a las personas es algo, pero no es a lo mejor esa visión que tenemos de trabajar colaborativamente y diseñar y actuar colaborativamente. Lo importante no es ocultar que solo estamos consultando o que no, ¿no? Que lo importante es reconocer que lo que estamos haciendo es, por ahora solo te voy a pedir que me des tu opinión y luego yo voy a seguir haciendo, por ahora lo importante es que, o sea, a ver, la transparencia. Lo importante es decirle a la persona, ahora te voy a pasar un cuestionario y queremos trabajar hacia una visión mucho más colaborativa del trabajo, pero ahora mismo esto es lo que estoy haciendo. Y que lo sepáis dentro de la organización y que además lo sepan las personas a las que le estáis pidiendo el cuestionario o a las que les hacéis participar, ¿no? No sé si ha quedado claro. Es que no hay un antídoto. El único antídoto es esto de la transparencia, la apertura y la reflexión colectiva y vivir con esa contradicción. Ya está. Vale, gracias María.